En este video vamos a hablar acerca de la ecuación de la parábola. Vamos a ver que hay dos tipos de parábola. La parábola cuando está así, que la podemos llamar parábola vertical, es cuando su eje de simetría, que se llama eje de la parábola, sería el eje Y. A este se le llama eje de la parábola. En este otro caso, el eje de la parábola sería el eje X. Eso es lo que va a diferenciar, en un principio, una parábola de la otra. Vamos determinando entonces los elementos más importantes o más básicos de una parábola. Este primer elemento va a ser justo cuando la parábola abre para arriba. Este punto sería el punto que está mero abajo. A este punto se le llama vértice. Hay que tener presente que si la parábola abre para abajo, este vértice va a ser el punto que se encuentra más arriba. Es el punto extremo de la parábola. Otro punto muy importante de la parábola sería el foco. El foco lo vamos a marcar aquí como una F, que físicamente, si esta parábola tuviera así estas paredes, el foco sería eso, un haz de luz que para donde quiera que mande la luz, las va a hacer que se vaya vertical, Ese sería el motivo por el cual se llama foco, que en cualquier punto que toque, va a reflejar la luz en forma vertical. Luego, la distancia del foco al vértice siempre será una constante en cada parábola. En este caso, la vamos a llamar con la letra P. Y luego, a la altura del foco siempre va a tener la parábola una anchura en específico. A esa anchura se le llama lado recto, que sería más o menos de esta forma. Este lado recto tiene una medida en específico. Esta medida siempre va a ser 4 veces la medida esta. Fíjense bien, cuando esta parábola abre para arriba, este valor de P será positivo. Y cuando la parábola abra para abajo, este valor de P será negativo. Sin embargo, el lado recto siempre será positivo. Una forma de marcarlo es marcarlo con valor absoluto, es decir, esta medida que marco en verde siempre será positiva. Y si ahora marcamos hacia abajo la misma medida que estaba entre el vértice y el foco, la medimos también para abajo, aquí vamos a obtener una recta. A esta recta se le acostumbra llamar directriz. Pues bueno, en este primer tipo de parábolas, su ecuación toma esta forma, que esta forma se le llama forma canónica, que es la forma más sencillita de la ecuación de la parábola. Y todos estos mismos elementos y su ecuación también lo podemos determinar en este otro tipo de parábola. Aquí estarían todos sus elementos, pero la diferencia va a ser la ecuación de la parábola. Esta, que tiene su eje de la parábola vertical o en el eje Y, empieza de esta forma con x cuadrada. Esta, que tiene su eje horizontal o en el eje X, empieza de esta forma. Sería y cuadrada es igual a 4p por x. Y la diferencia que van a tener estas dos ecuaciones cuando los vértices no se encuentren en el origen, vamos a decir en ese momento que el vértice estaría en el punto HK, igual que sucedió en la circunferencia. Este tendría otras coordenadas y sus ecuaciones serían iguales, nada más cambiarían de esta forma. Fíjense cómo sería. En donde está la X, escribí X menos H, y en donde está la Y, escribí Y menos K. Realmente esta y esta son la misma, nada más está recorrido el vértice. Esta y esta otra también serían la misma. Miren, en lugar de la Y, escribí Y menos K, en el lugar de la X, escribí X menos H. A estas últimas dos se les acostumbra llamar que son la forma ordinaria de la ecuación de la parábola. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios de cómo obtener la ecuación de la parábola. En el primer ejercicio me dicen, su vértice está en el origen. Vamos a marcar que el vértice está en el origen. Su foco mide 3 unidades hacia abajo. 3 unidades hacia abajo desde el vértice. Entonces medimos 3 unidades hacia abajo y aquí estaría el foco.
y su eje focal está sobre el eje Y. Entonces, aquí estaría el eje focal. Nosotros tenemos que imaginar que siempre el vértice va a ser el punto extremo. Y si el foco está para abajo, quiere decir que la parábola se dirige de esta forma para abajo. Con esta información nos damos cuenta que el eje de la parábola es el eje y los que tenían su eje de simetría o el eje de la parábola en el eje Y empezaban así, con x cuadrada. X cuadrada es igual a 4py. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de la p, porque x y y van a quedar iguales. Para saber el valor de la p, sabemos que p es la distancia del vértice al foco, entonces en este caso p vale menos 3. Entonces sustituimos x cuadrada es igual a 4 por lo que vale p, que es menos 3, y por y. Esta operación sería 4 por 3, 12, negativo, y he terminado mi primera ecuación. En el segundo ejercicio dice, su foco es el punto 4,0. Vamos a marcar nosotros 1, 2, 3, 4,0. Aquí están las coordenadas del foco. Dice, y su vértice está en el origen. Nos vamos a imaginar, aquí está el vértice, está en el origen. Nosotros sabemos que el vértice es un punto extremo y si el foco está para este lado, sabemos que la parábola se dirige para este otro lado. Entonces nosotros la dibujamos y sabemos que la distancia del vértice al foco sería 4, en esta ocasión sería positivo porque va para el lado derecho. El eje de la parábola sería el eje X y la ecuación que tenía su eje de la parábola en el eje X empezaba así. Y cuadrada es igual a 4px. Pues lo único que tenemos que sustituir es el valor de la p, que sería 4 positivo en este caso. Entonces sería y cuadrada es igual a 4 por p, que sería 4, y por x. La ecuación de la parábola nos quedaría 4 por 4, 16x. Y tenemos nuestro segundo ejercicio resuelto. Vamos a resolver un tercer ejercicio. Dice en el tercero, su directriz es la recta x igual a 3. La directriz x igual a 3 significa que vamos a marcar en el eje x el valor de 3 y a esta altura dibujar la recta. Nos quedaría de esta forma. Dice, y su vértice está en el origen. Entonces nosotros aquí en el origen vamos a marcar el vértice. Nosotros sabíamos que del vértice al foco era una distancia, pero esa distancia es igual que del vértice a la directriz. Entonces quiere decir que si la directriz está para este lado, el foco está para el lado opuesto. Aquí estaría el foco. Entonces nosotros con esto determinamos el valor de P, que es la distancia del vértice al foco. Si se dan cuenta, como el vértice es un punto extremo de la parábola, quiere decir que la parábola se dirige hacia acá, hacia el lado izquierdo. Porque el foco siempre queda adentro de la parábola. Con esta indicación tendríamos que el valor de P sería menos 3, que es esta distancia, pero negativa porque va para el lado izquierdo. Nosotros sabemos que la ecuación de la parábola que tiene su eje sobre el eje X empieza con y cuadrada. Entonces empezamos y cuadrada es igual a 4px. Entonces sustituimos el valor de la p, que el valor de p es menos 3, y nos queda que la ecuación de la parábola, 4 por 3, 12, negativo, sería y cuadrada es igual a menos 12x. Vamos a ver el ejercicio 4. Dice, su vértice es el punto 3 con menos 1. Localizamos el punto, desde el origen contamos 1, 2, 3 y bajamos a 1. Aquí estaría su vértice. Y dice, y su foco es el punto menos 1 con menos 1. El punto menos 1 con menos 1 sería 1 hacia el lado izquierdo y 1 hacia abajo. Aquí estaría el foco. Nosotros aquí de ver nuestra gráfica sabríamos que el valor de la P, que es la distancia del vértice al foco, serían 1, 2, 3, 4. Y la parábola quedaría con su eje paralelo al eje X.
La parábola, siempre el vértice es el extremo, entonces el vértice va a abarcar o va a dejar adentro a su foco. Entonces, como la parábola va para el lado izquierdo, el valor de P sería negativo. Este tipo de parábola sería como esta de la 3, sería de este tipo la ecuación, pero como el vértice no está en el origen, entonces es esta misma, pero fíjense cómo estaría un poco cambiada, y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h, en donde estos serían los valores de h y de k. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlos. Serían y menos k, pero si k es negativo, escribimos más 1 al cuadrado. Es igual a 4 por el valor de la p, pero sabemos que p es menos 4, por x menos h, y h vale 3, entonces aquí quedaría 3. Entonces, nuestra ecuación de la parábola quedaría, nada más aquí hay que hacer la multiplicación, menos 16 por x menos 3. Que si no me piden la ecuación de alguna forma en específico, esta sería una forma correcta. Por cierto, varios detalles. A esta se le llama forma canónica, a esta se le llama forma ordinaria. Y también es importante mencionarles que estas gráficas de la parábola no son gráficas exactas, nada más son un bosquejo, una idea de cómo va la parábola. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. En este ejercicio me dan como dato el foco. Me dicen su foco es el punto 3,2. Este dato, estas coordenadas, las podemos localizar en el plano. 1, 2, 3 en el eje X y luego subimos 2. Aquí estaría marcado el foco. Y me dice la directriz, dice su directriz es la recta Y igual a 4. La recta Y igual a 4 tenemos que buscar en el eje Y el valor de 1, 2, 3, 4 en el eje Y marcar la recta que corta el eje Y en ese punto. Quedaría de esta forma, pero dense cuenta que la parábola no puede tocar a la directriz y la parábola encierra adentro de ella el foco. Entonces aquí es un poquito de imaginación y darse cuenta que el vértice quedaría aquí a la mitad entre la directriz y el foco. Entonces aquí estaría el vértice y nuestra parábola se dirige así hacia abajo. Más o menos sería de esta forma. Dense cuenta o recuerden que este solamente es un bosquejo, no es una gráfica exacta. Nosotros sabemos que la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz siempre será la misma, pero aquí observen que la distancia completa serían 2, porque aquí está el punto 3,2 y acá subimos hasta 4, entonces esta distancia es 4. Quiere decir que el valor de P sería 1. Aquí este otro valor de P sería 1. Entonces, sabiendo nosotros esto y sabiendo que el vértice no está en el origen, vamos a usar la ecuación de la parábola adecuadamente. Sería esta ecuación la que usaríamos, la que empieza con x cuadrada y el vértice está fuera del origen. Sería esta ecuación, pero para esta ecuación necesitamos saber las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice nosotros las podemos obtener aquí de la figurita. Si sabíamos que las del foco son 3 en el eje X y luego subimos 2. Pero si el vértice es 1 más arriba, entonces sería 3 para el eje X, 3, y luego en lugar de subir 2, subimos 3, 1 más. Entonces las coordenadas del vértice serían 3 con 3 y estos serían nuestros valores de h y de k. Otra cosa, nos damos cuenta que la parábola va hacia abajo, entonces el valor de p lo tomaremos negativo. Vamos a sustituir en la ecuación, sería x menos h, pero h vale 3, x menos 3 al cuadrado es igual a 4, por lo que vale p, pero p dijimos que lo vamos a tomar negativo, menos 1, por y menos k, y k vale 3. Hacemos las operaciones, me quedaría x menos 3 al cuadrado es igual a, multiplicamos y nos queda menos 4 por y menos 3. Y esta sería la ecuación de la parábola.
En el ejemplo número 6 me dan otro tipo de datos. Me dicen su vértice es el punto menos 3,4. Localizamos este punto, menos 3 para el lado izquierdo y luego de aquí subo 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice de la parábola. Y dice, su directriz es la recta x igual a 1. Marcamos en el eje X el valor de 1 y sería una recta que corta al eje X en este valor de 1. Con estos datos, nosotros podemos darnos cuenta que, recuerden que el vértice es el punto extremo de la parábola y que no puede cortar a la directriz en ningún punto, entonces quiere decir que la parábola va para este lado, para el lado izquierdo. Quedaría más o menos de este tipo, pero sabemos que el valor de P es la distancia del vértice al foco, pero no conocemos el foco, pero sería la misma que del vértice a la directriz, pues entonces contamos aquí, a esta altura del 4, ¿cuántas unidades son? Acá las podemos contar en el eje X, son 1, 2, 3, 4. Quiere decir que P es igual a 4, pero como la parábola va para el lado izquierdo, este valor de P sería negativo. Nuestra ecuación de la parábola tomaría esta forma, en donde h y k serían las coordenadas del vértice y ya tenemos el valor de la p. Lo único que tenemos que hacer es sustituir y menos k. Si k vale 4, sustituyo aquí 4, es igual a 4 por el valor de p, que es menos 4, por x menos h, pero si h vale menos 3, aquí escribimos más 3. Hacemos las operaciones y nos queda 4 por 4, 16, pero negativo, por x más 3. Y esta sería nuestra ecuación en forma ordinaria. Pero por ser el último ejercicio de obtener la ecuación, vamos a obtener la ecuación, aunque no me lo digan, en forma general. ¿Cómo se desarrollaría para llegar a la ecuación general? Este binomio lo desarrolló. Este binomio se desarrolla así. El cuadrado del primero, y cuadrada. Y luego seguiría más el doble del primero por el segundo. Menos 4 por y, menos 4y. El doble, 8y. Más el cuadrado del segundo, 4 por 4, 16. Es igual a, y este menos 16 multiplica a lo que está dentro del paréntesis. Menos 16 por x, menos 16x. Menos 16 por 3, menos 48. Enseguida pasamos todo del lado izquierdo, pero cumpliendo con cierto orden. Primero el término al cuadrado. En un caso que quisiéramos desarrollar esta otra, pasamos primero la x cuadrada, ya no está aquí, luego la y cuadrada, luego la x, que en este caso es menos 16x, que está del lado derecho, lo vamos a pasar del lado izquierdo con signo contrario, luego menos 8y, y al último las constantes, que en este caso es más 16 y más 48, que lo estoy cambiando de signo, igual a 0. Todavía me queda esto por hacer de operación. Entonces, finalmente, para tener la ecuación cuadrática en su forma general, nada más hago finalmente esta cuenta y nos queda más 64 igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación en forma ordinaria y esta sería en forma general. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios. En estos ejercicios me dan una ecuación en particular en cada uno de ellos y me preguntan algo. En el primer caso me preguntan las coordenadas del foco. Hay quienes acostumbran manejar en estos casos un montón más grande de fórmulas. A mi punto de vista, nosotros podríamos determinar primero algunas cosas básicas de una ecuación. Lo primero que podemos identificar dada una ecuación, como en este caso, es que nos damos cuenta que el vértice no está en el origen. El vértice va a estar aquí, será el número que acompaña a la x, en este caso 2, cambiándole el signo. Acuérdese que ese sería el valor de la h. Y el valor de la k sería 1, también cambiándole el signo. Entonces hay que localizar ese punto en el plano. Aquí están sus coordenadas, 2 en el eje X y luego subimos 1.
Ya que tenemos las coordenadas del vértice, tenemos que imaginarnos cómo irá la parábola. Para imaginárnosla, podemos empezar identificando que empieza con x cuadrada. Las que empiezan con x cuadrada son parábolas que van hacia arriba o hacia abajo, una de dos. Pero este numerito que está aquí, su signo, me va a determinar hacia dónde va. Como este 12 es positivo, va hacia arriba, sería de este tipo. Si este 12 hubiera sido negativo, entonces sería de este otro. Nos dimos cuenta entonces que la parábola va a ir más o menos de esta forma. Luego, otra información que sale de aquí de la ecuación es que este 12 era el valor de 4p. Si 4p vale 12, quiere decir que el valor de p, paso el 4 dividiendo, significa que p vale 3. Y como va para arriba, significa que el valor de p es positivo. Entonces, desde aquí, desde el vértice, que estaba a la altura de 1, contamos otro más y sería 1, 2, 3. Y aquí estarían las coordenadas del foco. Entonces, si el vértice tenía aquí altura 1, pues le sumamos 3 más. Y aquí sería el foco con coordenadas, a ver, eran 2 en el eje X. Y en lugar de subir 1 hasta el vértice, subimos 3 más y sería 4. Y tendríamos nuestra respuesta. Las coordenadas del foco serían 2,4. Y hemos terminado nuestro primer ejercicio de este tipo. El segundo ejercicio es bastante sencillo. Dice, determina las coordenadas del vértice. Nada más de observar la forma de la ecuación de la parábola, nos podemos dar cuenta que simplemente las coordenadas del vértice son 0,0. Y hemos terminado. Y nos damos cuenta porque, por ejemplo, no dice así de este tipo, y menos algo al cuadrado. O sea, en este caso, estas serían las coordenadas del vértice. Igual a menos 8 por x menos algo, y no existe este valor. Entonces sabemos que aquí es como si hubiéramos restado 0 y 0. Las coordenadas del vértice son 0,0. Y eso es todo lo que nos están preguntando. Vamos al tercer ejercicio. Este sí está un poco más complicado. Dice, escribe la ecuación del eje focal. Tenemos entonces primero que identificar que esta ecuación que está en forma general, tenemos que cambiarla a su forma ordinaria. La forma, como yo aconsejo primero, es dividiendo toda la ecuación completa entre el coeficiente de la x cuadrada. Entonces, en este caso, dividimos entre 2 y me quedaría x cuadrada más 6x, estoy dividiendo entre 2, 12 entre 2, menos 4y más 17 igual a 0. Ya que lo tenemos de esta forma, el término que está al cuadrado es la x cuadrada. Entonces, los términos x cuadrada los dejamos en el lado izquierdo y en este caso aquí le agregamos más un espacio. Y el resto de términos, que en este caso son estos otros dos, los pasamos del otro lado. 4y pasa positivo y 17 pasa negativo, más también un espacio. En este espacio vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es el trinomio cuadrado perfecto? Ya lo hicimos en algún ejercicio anterior de circunferencia. Se le saca la mitad a este coeficiente, mitad de 6, 3. 3 por 3 o 3 al cuadrado, 9. Y este mismo 9 lo agregamos en el lado derecho. Siempre van a ser los dos con el mismo signo, como si fuera una balanza a la ecuación. Si agregamos algo en el lado izquierdo, lo agregamos también en el lado derecho. Luego, este trinomio que está aquí, lo podemos escribir como un binomio al cuadrado. Sería raíz de x cuadrada, x. Signo del siguiente término, más. Raíz cuadrada de 9, 3. Es decir, aquí quedaría x por x, x cuadrada. 3 por 3, 9. Y este término sería el doble del primero por el segundo. Del lado derecho nos quedaría 4y. Y este menos 17 más 9, se puede hacer la cuenta. Menos 17 más 9 me queda menos 8. Ya casi tengo mi ecuación en forma ordinaria.
Lo que me sigue aquí sería x más 3 al cuadrado es igual a, y factorizo el 4, el número coeficiente de la letra. Sería 4 por y, sería 4 por y, 4y, menos 4 por, para que me quede 8, 4 por 2, 8. Y ya tengo mi ecuación en forma ordinaria. Teniendo la ecuación en forma ordinaria, podemos imaginarnos cómo iría la gráfica. Empecemos por determinar las coordenadas del vértice. Recuerden que las coordenadas del vértice serían lo contrario de lo que se encuentra aquí, acompañando a x y y, que sería menos 3, este valor con signo cambiado, con 2, este valor con signo cambiado, y los localizo en el plano. En el plano me quedaría menos 3, 3 para el lado izquierdo y 2 para arriba. Aquí tengo las coordenadas del vértice. Pero como mi ecuación de la parábola empieza con x cuadrada, es de las que se dirige para arriba o para abajo. Este número me va a indicar para dónde se encuentran. Como es positivo, va para arriba. Ya que tenemos identificada la parábola, ya podemos contestar dónde estaría el eje focal. El eje focal es el eje de la parábola, es el que la atraviesa aquí a la mitad. De esta forma, ese es el eje focal, el eje de simetría de la parábola. Si se dan cuenta, está cortando al eje X. Si corta al eje X, entonces la ecuación sería X igual a, porque es al eje que está cortando, y está cortando en el punto menos 3. Entonces, la ecuación del eje focal sería X igual a menos 3, y esta sería nuestra respuesta final. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 4. Me pregunta, ¿cuál es el valor del lado recto de la ecuación? Pero la ecuación me la están dando en forma general. Como me la dan en forma general, lo primero que tengo que hacer es cambiarla a la forma ordinaria. Me doy cuenta que el término al cuadrado es el de la x, entonces los términos x los dejo en el lado izquierdo. Y en el lado derecho mando a los que no son x, que serían menos 8y, le cambié el signo, menos 1. Y le escribo más un espacio, igual que en esta parte. Este espacio va a ser para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se completa? Sería mitad de 2, 1. 1 al cuadrado, 1. O bien 1 por 1. Este mismo número lo escribo en el lado derecho para conservar la igualdad. Esto se completa como un binomio al cuadrado. Le saco raíz cuadrada al primero y me queda x, porque x por x es x cuadrada. Le saco raíz cuadrada al último y es 1, porque 1 por 1 es 1. Y del segundo tomo su signo. El lado derecho puedo hacer la operación entre estos dos. Escribo menos 8y, pero estos dos se cancelan porque es uno positivo y el otro negativo. Entonces aquí ya no necesito escribir lo que sigue. También puedo escribir y menos 0. Sería válido. Ya que lo tenemos de esta forma, podemos compararlo con la ecuación en su forma ordinaria. Esta sería la ecuación en su forma ordinaria y nosotros podemos comparar y darnos cuenta, el lado recto siempre será el valor de 4p, pero en valor absoluto, es decir, tomándolo en cuenta positivo. Entonces el lado recto, en este caso sería 4p, que si observan aquí, 4p, le corresponde a este valor de menos 8. Entonces aquí escribo menos 8. Pero el valor absoluto de menos 8 es 8 positivo, sin que me afecte el signo. Entonces tengo terminado mi ejercicio. Vamos ahora por nuestro último ejercicio. En este me preguntan, determina las coordenadas del vértice, del foco, y traza un bosquejo de su gráfica. Pues nuevamente tengo que cambiar a su forma ordinaria ya que me dan la ecuación en forma general. Empiezo por darme cuenta que el término al cuadrado es y, entonces sería y cuadrada menos 8y, o sea, los términos que tienen y en el lado izquierdo, más un espacio.
Y los que no tienen Y, que en ese caso es este y este otro, los paso del lado derecho con signo contrario, más un espacio. En este espacio voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Vuelvo a hacer lo mismo que acá. Sería mitad de 8, 4. 4 al cuadrado, o 4 por 4, 16. Y este mismo 16 va en el lado derecho para conservar la igualdad. Este lo completo como un binomio al cuadrado. ¿Cómo se completa? Raíz de y cuadrada, y, porque y por y es y cuadrada. Copio el signo del segundo, menos, y aquí sería raíz de 16, 4, porque 4 por 4 son 16. Lo del lado derecho escribo 2x, y estos dos se puede hacer la operación. Menos 12 más 16 me quedaría más 4. Aquí sí necesito hacer la factorización. Factorizo el 2 lo escribo al principio, y abro paréntesis. 2 por x para que me quede 2x, más 2 por 2 para que me quede 4. Y ya teniendo esta ecuación en su forma ordinaria, ya puedo determinar todo lo que me quieran preguntar. Por ejemplo, para determinar el vértice, recuerden que el vértice serían los valores que acompañan a X y a Y. Tengan cuidado de hacerlo en el orden correcto. HK, que son los valores del vértice, H iría con X, le cambio el signo, menos 2, y K iría con Y, le cambio el signo y me queda 4 positivo. Ya tengo las coordenadas del vértice. Y localizo este punto en el plano, menos 2 con 4. Aquí estarían las coordenadas del vértice. Ahora, como es de las ecuaciones que empiezan con y cuadrada, tengo dos opciones, que mi parábola vaya para el lado izquierdo o que vaya para el lado derecho. Pero este número me va a indicar, el lado recto me va a indicar si va para el lado derecho o para el lado izquierdo. Como este 2 es positivo, me quedo con esta. Quiere decir que la parábola se dirige hacia la derecha. También sabemos que el valor de 4p igual a 2 me va a ayudar a determinar el valor de p. P sería igual, paso el 4 dividiendo, y tendríamos que p vale 0.5. Esto me ayudará a determinar las coordenadas del vértice, del foco. Si el vértice estaba aquí en menos 2 y la parábola va a ir para el lado derecho, entonces aquí me muevo 0.5, aquí sería 0.5 hacia el lado derecho, y tendría las coordenadas del foco. Entonces las coordenadas del foco serían, fíjense bien, en lugar de llegar a menos 2, voy a llegar 0.5 menos, aquí a esta altura, sería menos 1.5 con 4. Y tengo las coordenadas del foco. Ya nada más me falta trazar la gráfica. Para trazar la gráfica, puedo identificar que va para el lado derecho y entonces ya nada más le puedo dar la anchura adecuada. Si la anchura está dada por el lado recto, que es 2, quiere decir que desde el foco voy a moverme una unidad para arriba y una unidad para abajo, para que esta distancia, que es el lado recto, mida 2 y ya puedo trazar mi parábola. Y aquí tengo mi gráfica de la parábola. He terminado mi ejercicio. Tengo vértice, foco y gráfica.